2 del libro de los Hechos. Recuerden que Lucas es el autor de Hechos y nos narra 30 años de historia del cristianismo en el primer siglo, las cuales vamos a encontrar diferentes situaciones que nos vamos a identificar tal vez con el cristianismo del primer siglo, pero también la oración es que podamos ser como el cristianismo del primer siglo, que podamos volver a ese cristianismo, que podamos tener ese corazón de los hermanos del primer siglo. Y hoy vamos a estudiar todo el capítulo, y el título del sermón, para los que toman notas, se llama "Que hablen los primeros cristianos". Que hablen los primeros cristianos. Y el tema del pasaje es el carácter cristiano de la iglesia del primer siglo. Entonces, vamos a hacerlo en 3 bloques. ¿Listo? 3 bloques que salen del pasaje. Entonces, vamos a desarrollarlo. No voy a leer todavía el pasaje, quiero introducir con otras cosas primero. Entonces, el primer bloque se llama "La llegada del Espíritu Santo". Ahora, muchos hemos leído en Hechos 2 lo que pasó el día de Pentecostés, que fue la llegada del Espíritu Santo. Pero si vemos en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no era dado a todas las personas, sino solo a algunos. En este caso a los profetas. Recordemos que ellos hablaban de parte de Dios, guiados por el Espíritu Santo. Eso lo podemos ver en 2 de Pedro 1:21. Ahí podemos ver que los profetas eran guiados por el Espíritu Santo. Entonces, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no fue dado a todas las personas. Creo que eso está como muy duro, ¿cierto? Sí, ya. No, está bien. Ya, está bien, gracias. Gracias, esposa. Ahora, hay un pasaje en el Antiguo Testamento que confirma por qué el Espíritu Santo no fue dado a todos. Acompáñenme a Números 11. Está en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco. Números 11, en el versículo 29. Dice: pero Moisés le respondió. Aquí estaba hablando con Josué, si no estoy mal. Sí, estaba hablando con Josué. Dice: pero Moisés le respondió: ¿estás celoso por mí? ¿Cómo quisiera que todo el pueblo del Señor profetizara y que el Señor pusiera su espíritu en todos ellos? Entonces, en ese momento, Moisés tenía el Espíritu de Dios por ser un profeta, pero no a todos se les dio el Espíritu Santo. Ahora, aquí podemos ver que no todos lo tenían, solo los elegidos de Dios para hablarle al pueblo, ¿sí? Ahora, veamos qué dijeron otros profetas acerca del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Tomen nota: Isaías 32:15, Isaías 44:3, Ezequiel 39:29 y Joel 2:28, de los cuales voy a leer Joel 2:28. Entonces, acompáñenme a Joel, Ezequiel 39:29. Recuerden que el sermón queda grabado, entonces tranquilos, pueden desatrasarse de ahí. En Joel 2:28 dice: vamos a leerlo hasta el 30. Dice: ojo, porque Joel dijo esto 800 años antes de Jesús. ¿Listo? Dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas, miren lo que dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas.
En el cielo y en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y columnas de humo. Está ahí. Y lo dijo Joel 800 años atrás, que el Espíritu iba a ser derramado cierto día. No dijo un lunes, un martes. Dijo que el Espíritu iba a ser derramado. Entonces, esa es una evidencia de las profecías de los profetas años atrás, de lo que iba a pasar con la llegada de Jesús y después de Jesús. Recordemos también que en el Nuevo Testamento tenemos evidencias de la promesa que este suceso iba a ocurrir después de que Jesús fuera al cielo. En un comentario leí que 10 días después de que Jesús ascendió al cielo ocurrió el evento del Espíritu Santo. Es un comentario, digamos que no tenemos la certeza pues de que haya sido así, pero fue un comentario digamos respetable. Entonces, ¿en qué pasajes podemos o en dónde encontramos esto? En pasajes como Juan 14, 16, 17, Juan 15, 26, Juan 16, 7 y Hechos 1 del 4 al 8. En esos pasajes encontramos evidencias de lo que Jesús dijo, que iban a tener un consolador. ¿Se acuerdan? Que el consolador los iba a ayudar, que no iban a estar solos, ¿cierto? Entonces vamos a leer Hechos 1. De esos pasajes que les dije, vamos a leer solamente Hechos 1, 4 al 8, para poder entrar en materia del sermón de hoy. Dice Hechos 1 del 4 al 8. Dice: una vez, mientras comía con ellos, esto es Lucas hablando, relatando lo que pasó, ¿cierto? Dice: una vez mientras comía con ellos les ordenó. ¿De quién está hablando? De Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Les dijo: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder, ojo lo que dijo, y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Fue lo que Jesús les dijo a los apóstoles que iba a pasar, que iba a ocurrir. Y aquí podemos ver la promesa que hizo Jesús antes de ascender al cielo. Ahora, vamos a ver la realidad del cumplimiento de esta promesa en Hechos 2, del 1 al 13. Vamos a leer Hechos 2, del 1 al 13. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento, y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Versículo 4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados, decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? Versículo 8. ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual, los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios.
Desconcertados y perplejos se preguntaban: ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían: lo que pasa es que están borrachos. No falta. No falta el comentario. Un comentario al mundo hispano dice: Pentecostés, como es narrado aquí por Lucas, forma un escenario de enorme trascendencia en la historia de la iglesia. A ello, como algo extraordinario, se refería a Jesucristo cuando poco antes de la ascensión avisaba a los discípulos de que no se ausentasen de Jerusalén hasta que llegara este día. Es ahora precisamente cuando puede decirse que se renueva el pueblo de Dios y va a comenzar la historia del establecimiento del movimiento cristiano. Pues es ahora cuando el Espíritu Santo desciende visiblemente sobre él para darle la vida y ponerlo en movimiento. ¿Sobre quién? Sobre el movimiento cristiano. Los discípulos, antes tímidos, se transformaron en valientes difusores de la doctrina de Cristo con el recibimiento del Espíritu Santo. Para Lucas, esta presencia de Dios en poder en la comunidad cristiana es un momento crucial en la vida de la comunidad porque refleja su lugar de importancia entre los eventos más importantes en la historia sagrada. Lucas relata la importancia del Espíritu Santo en la iglesia del primer siglo. Lucas relata la importancia de la promesa de Jesús hecha por él en varios escritos del Nuevo Testamento, en varios evangelios. Relata la promesa que hizo Jesús de recibir el Espíritu Santo. Y es muy importante este tema para la iglesia en general. El Espíritu Santo es importantísimo en nuestra vida cristiana. Y de eso quiero hablar en el transcurso del sermón. Ahora, estas manifestaciones externas demostraron que Dios estaba presente y activo de una manera poderosa. ¿Cuáles manifestaciones? La de fuego y el viento. El fuego puede simbolizar la consagración y separación de creyentes para Dios, con el fin de glorificar a Cristo y de testificar acerca de Él. Los dos fenómenos pretenden lo mismo: llamar la atención de los reunidos de que algo extraordinario está sucediendo. ¿No llama la atención cuando hay fuego? ¿Sale uno? Hay humo y fuego y uno sale corriendo. Pero es interesante porque estos dos eventos, dice acá, notamos tanto que el viento como el fuego eran los elementos que solían acompañar las manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento. Si recordamos, en el Antiguo Testamento Dios de muchas maneras se presentó en fuego y en viento y de muchas otras maneras. Recuerden que al pueblo de Dios lo protegía con una nube y en la noche era con fuego, ¿se acuerdan? Evidencia de esto la tenemos en Éxodo 3:2, Éxodo 24:17, Segunda de Samuel 5:24 y Ezequiel 1:13. Y por eso es que los discípulos pensaron que se hallaban ante una epifanía, la prometida por Jesús pocos días antes al anunciarles que serían bautizados en el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es la importancia de que fueron llenos del Espíritu Santo en Pentecostés? Uno, que significó el principio del cumplimiento de la promesa de Dios en Joel 2:28, que ya la leímos, de derramar su Espíritu sobre todo el pueblo al final de esta época. Dos, como los últimos días de esta época ya habían comenzado, y de esto habla Hebreos 1:2, ahora a todos se les confrontaba con la decisión de arrepentirse y creer en Cristo. 3. Los discípulos fueron revestidos del poder de lo alto, capacitándolos para testificar acerca de Cristo, para producir en los perdidos gran convencimiento de pecado con relación al pecado, a la justicia y al juicio de Dios, y para volverlos de su pecado a la salvación en Cristo. 4. El Espíritu Santo reveló que por su propia naturaleza anhela y se esfuerza por la salvación de las personas en cada nación. Los que recibieron el bautismo en el Espíritu Santo
estaban llenos del mismo anhelo por la salvación de los perdidos. Los discípulos se convirtieron en ministros del Espíritu Santo. Amén. Nosotros somos ministros del Espíritu Santo. Si tú eres un cristiano, si tú te bautizaste para el perdón de tus pecados y recibiste el Espíritu Santo, tú eres un ministro del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿cómo estás haciendo quedar al Espíritu Santo? ¿Cómo reflejas o cómo reflejamos el Espíritu Santo en los demás? ¿Cómo reflejo el fruto del Espíritu Santo en los demás? Las 9 cualidades del fruto del Espíritu, ¿cómo las reflejamos nosotros que nos llamamos cristianos? ¿Cómo las reflejas en dónde vas? A donde vayas, ¿cómo las reflejas? Cuarto, el Espíritu Santo reveló que su propia naturaleza anhela y se esfuerza por la salvación de las personas. Los discípulos continuaron haciendo y enseñando en el poder del Espíritu Santo las mismas cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Aquí podemos ver la promesa cumplida del Espíritu Santo hecha siglos atrás por Dios. Desde Joel, desde Isaías, aún desde Moisés. Ahora, el simple hecho de hablar en otras lenguas o cualquier otra manifestación sobrenatural no es prueba indiscutible de la obra y presencia del Espíritu. Dice que ellos hablaron en otros idiomas o en lenguas, pero realmente el evento crucial de este texto fue para confirmar el mensaje. De hecho, en el versículo dice que ellos hablaban de las maravillas de Dios. No hablaban por hablar, hablaban de las maravillas de Dios cuando sucedió este evento. Y dice la Biblia que todas las naciones, es como, vamos a poner un ejemplo, como cuando está el mundial, ¿no? Cuando se va a inaugurar el mundial, llega gente de todo el mundo, y literalmente es de todo el mundo, así su país no haya clasificado al mundial. Pero los fanáticos del fútbol y los que tienen dinero se van allá a la inauguración del mundial, porque es una locura. Entonces va gente de todo el mundo. Entonces imagínate que la persona que está narrando el evento de la inauguración del mundial, todos le entienden lo que está diciendo. Algo similar pasó el día de Pentecostés. Todos entendían lo que los discípulos hablaban. ¿Y qué se estaba diciendo? Las maravillas de Dios. No estaban hablando de la prosperidad, ni estaban hablando de que es que me dijeron al oído, no estaban diciendo nada de esas cosas. No estaban por debajeando el Espíritu, como lo hacen en muchas partes. No estaban hablando carreta, estaban hablando de las maravillas de Dios, que es algo interesante, que tal vez muchos no leen. El hablar en lenguas puede ser falsificado por la iniciativa humana o la actividad de Satanás. Hoy en día, hablar en lenguas no existe. Eso se dio en ese momento de la historia, en Hechos, en ese tiempo, en el año 65 más o menos, cuando ocurrieron estas cosas. Ya hoy en día no se habla en lenguas. De pronto el que sepa 4 idiomas podrá hablar en esas 4 lenguas. Estudie inglés, francés, alemán, italiano. Él sí puede decir que habla lenguas. Pero ojo, porque podemos darle un mal contexto a este pasaje y decir cosas que no son. No nos dejemos engañar por eso.
La Biblia nos advierte que no se crea a todo espíritu, sino que se examinan las experiencias espirituales para ver si de veras vienen de Dios, como dice 1 de Juan 4.1. Vamos a 1 de Juan 4.1 ahí rápidamente. 1 de Juan 4.1, ahí llegando a Apocalipsis. Dice, queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Si la Biblia lo enseña, ¿por qué no creerlo? Desafortunadamente, en muchas partes no lo creen, no lo investigan, parece que no leyeran estos pasajes. Y todo lo creen. Es que él es el ungido, es que él dijo que eso tenía que ser así y así lo vamos a hacer. Él dijo que vendiera, él dijo que regalara, él dijo que hiciera. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia sí dice que los hermanos vendían todo lo que tenían y se lo repartían entre todos, pero para el bienestar de todos, no para el bienestar del líder. No era para Pedro. Pedro no se lucró con lo que vendieron, ni con la plata de los que dieron y vendieron todo. Eso no lo cuenta la historia. Entonces Dios sería injusto. Si eso fuera verdad, Dios sería un injusto. ¿Por qué entonces el pobre Pedro se llevó toda esa plata? Entonces no es tan difícil de interpretar esto. Ahora, algo interesante es que si alguien dice hablar en lenguas, no está consagrado a Jesucristo y a las Escrituras, y no procura obedecer la palabra de Dios. Cualquier manifestación que tenga o diga no es del Espíritu. Si hoy en día dicen que hablan en lenguas, no va de acuerdo a las Escrituras. Eso lo podemos ver en 1 Corintios 14. Ahí Pablo explica claramente por qué no se debe hablar en lenguas. Las lenguas que se hablaron en esa época son lenguas antiguas. Hoy en día son lenguas muertas. Las lenguas ya no son iguales. Las lenguas de hace tantos años atrás no son iguales a las que hablamos hoy en día. No son iguales. Lo que queda de eso, de ese evento en Pentecostés, hay una cosa que sí queda. Ni las lenguas, ni los milagros. Ahora, Dios sí puede hacer milagros. Eso, y el Espíritu Santo hace milagros. Eso lo debemos tener claro. Pero, si hay algo que queda hoy en día de ese evento, es que recibimos el Espíritu Santo. Eso sí queda. Los que se bautizan reciben el Espíritu Santo, y los milagros hoy día que hacen por ahí, que supuestamente hacen, hablan del engaño en el que podemos caer y en el que mucha gente tristemente ha caído. Recuerden que la Biblia dice que también Satanás se disfraza de ángel de luz, aún para convencer a los hijos de Dios. Entonces, pero es que es verdad, yo vi el milagro. Ojo, porque Satanás se disfraza de ángel de luz. Somos llamados a llevar el mensaje y a confirmarlo con nuestras vidas. Un comentario de la Biblia Plenitud dice lo siguiente: el genuino bautismo es en el Espíritu Santo. Hará amar, exaltar y glorificar a Dios el Padre y al Señor Jesucristo más que antes. Aumentará la conciencia de la relación con el Padre Celestial y de la presencia de Cristo en la vida diaria, y aumentar el verdadero clamor de Abba Padre. Producirá un mayor amor y aprecio por las Escrituras. Hará más profundo el amor a otros seguidores de Cristo y el interés en ellos. Está condicionado por el apartarte del pecado y la obediencia fiel a Cristo. Intensificará el desagrado de los deleites pecaminosos y los placeres impíos del mundo,
y disminuirá el afán egoísta del prestigio y de las riquezas terrenales. Dará mayor deseo y poder para testificar acerca de la obra salvadora del Señor Jesucristo. Eso es lo que produce el Espíritu Santo en nosotros. Esa es la obra del Espíritu Santo. Eso es lo que debe hacer el Espíritu en nosotros. Estas cosas de las que habla el comentario. Ahora, vamos al segundo bloque. El segundo bloque se llama el discurso de Pedro. Vamos a Hechos 2, 14 al 40. Dice: entonces Pedro, con los 11, se puso de pie y dijo a voz en cuello: compatriotas, judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Estos no están borrachos, como suponen ustedes. Bien hecho. Apenas son las 9 de la mañana. En realidad, lo que pasa es que lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas, y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. En efecto, David dijo de él: veía yo al Señor siempre delante de mí, porque él estaba a mi derecha para que no caiga. Por eso mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua. Mi cuerpo también vivirá en esperanza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que tu santo sufra corrupción. Esto es el Salmo 16. Me has dado a conocer los caminos de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia. Hermanos, permítame hablarles con franqueza acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado, y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Versículo 30. Era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono a uno de sus descendientes. Fue así como previó lo que iba a suceder, refiriéndose a la resurrección del Mesías. Afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado eso que ustedes ahora ven y oyen. David no subió al cielo, y sin embargo declaró: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos, y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos en quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Con muchas otras razones les exhortaba insistentemente: sálvense de esta generación perversa. Ya había una generación perversa en el primer siglo, y desafortunadamente seguimos la cadena.
En este bloque, Pedro cita 3 textos, los cuales son importantes para el desarrollo de este pasaje. Pedro explica lo que estaba pasando este día, más exactamente con la predicación del Evangelio. O porque en este bloque hay 4 cosas importantes para la predicación del Evangelio. No se nos puede olvidar, no la podemos pasar por alto. No podemos, no debemos pasar por alto estas 4 cualidades del pasaje o del sermón de Pedro para la predicación del Evangelio. Vamos a desarrollarlas. Aquí encontramos algo interesante y es la predicación de Pedro. ¿Cómo lo hace y cómo lleva a los creyentes a un verdadero arrepentimiento? ¿Saben por qué se bautizaron 3.000 personas? Porque se predicó el Evangelio. Amén. A la verdad creo que aquí podemos aprender la forma correcta de cómo predicar el Evangelio. Aún si nos visitas, te animamos a que veas la diferencia entre el Evangelio de Jesús y las emociones de hombres hechas en muchos lugares. Porque tristemente, en muchos púlpitos, a esta hora, no se está predicando el Evangelio. Se están predicando emociones, se está viendo el show de tirarse al suelo, de escupir, de profetizar, de hablar en lenguas, y no se está predicando el Evangelio. No se está llamando a la gente al arrepentimiento como lo hizo Pedro. Necesitamos ir al arrepentimiento. Necesitamos llamar a los demás al arrepentimiento. Pedro predicó la muerte de Cristo. Una cualidad. La muerte de Cristo hace parte de la predicación del Evangelio. Pedro, después de citar el pasaje de Joel, profundiza en el sufrimiento de Jesús en la cruz. De esto detalla que por nuestros pecados murió y que lo clavamos en la cruz, causa de la rebeldía profunda de nuestros corazones. Sin embargo, dice el apóstol que Dios lo resucitó librándolo de las angustias de la muerte, porque la muerte no podía retenerlo, y menos retener el plan de salvación que Dios ya tenía dispuesto para nosotros. Eso es el Evangelio. Pedro habló de la muerte de Cristo y que por culpa nuestra Jesús tuvo que ir a la cruz. Ahora, después de que Jesús fue a la cruz, resucitó. Y ese es el segundo. La segunda cualidad es que Jesús resucitó. Pedro habla de que fue testigo de la resurrección de Cristo y del derramamiento del Espíritu Santo prometido. Pedro, al predicar la muerte de Jesús, llama a la gente al arrepentimiento y al bautismo, que son las otras 2 cualidades. Entonces, la muerte de Jesús, la cruz, hay que predicar la cruz de Cristo. Amén. Hay que predicar la resurrección de Cristo. Hay que predicar el arrepentimiento y hay que predicar el bautismo. Esas 4 cualidades conforman el Evangelio. Y de eso es que tenemos que hablar siempre. De esto es cuando nos paremos en un púlpito, cuando demos una charla, cuando hagamos un taller, cuando hagamos lo que sea y hablemos de las Escrituras, debemos predicar el Evangelio. Pedro no predicó otra cosa más que el Evangelio y fue testigo ocular de Cristo. También dice que la promesa de Dios es para ustedes. En ese momento le estaba diciendo a todos ellos, es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos y cada uno de nosotros. Nosotros somos esos extranjeros. Nosotros somos extranjeros en el pueblo judío. Nosotros somos extranjeros en el pueblo de Dios, pero tenemos la misma gracia, misericordia y perdón nosotros que el mismo pueblo de Israel. Somos iguales delante de Dios, como Abraham, como Moisés, como David, como todos estos hombres del Antiguo Testamento. Tenemos los mismos privilegios.
Tenemos el mismo espíritu, porque el espíritu no fue diferente en el Antiguo Testamento ni es diferente ahora. Es el mismo. Dios sigue siendo el mismo. Nosotros no somos los mismos. Nosotros deberíamos ser como los discípulos del primer siglo. Deberíamos vivir nuestras vidas como los apóstoles del primer siglo. Deberíamos tener el cristianismo apasionado y fogoso como los discípulos del primer siglo. Tristemente, el cristianismo de hoy en día se ha enfriado. La temperatura se bajó. Y llevamos un cristianismo cómodo, relajado, tranquilo. Ya no nos apasionamos por predicar el evangelio, como lo hizo Pedro. Ya no nos apasionamos por invitar a las personas a la iglesia. Ya no nos apasionamos por venir a las reuniones. Es que yo estoy cansado. No voy a ir a la reunión. Necesito un masaje. Necesito un spa. Y no venimos a las reuniones. El cristianismo se ha enfriado. El evangelio se ha dejado de predicar. Y mis hermanos, si algo me gustaría que nos lleváramos hoy, es que nos despertemos. Es que le subamos la temperatura a nuestro cristianismo. Es que dejemos de ser tan cómodos y volvámonos como los apóstoles del primer siglo. Eran 120 en esa época. En varios pasajes habla de 120. Muy seguramente fueron los 120 que abandonaron a Jesús en Juan. Tal vez volvieron a encontrarse. Pero dice la Biblia que el Espíritu Santo creó en ellos un fuego y una pasión por predicar el Evangelio. El Evangelio, no las emociones. Y a eso estamos llamados. Yo no sé qué está pasando en tu vida como cristiano. No sé. Pero lo que sí te animo es a que busques el arrepentimiento. Porque a pesar de que somos cristianos, o aún siguiendo cristianos, seguimos siendo cristianos, no podemos dejar de arrepentirnos. No podemos jugar con el pecado y abusar de la gracia de Dios y decir que es que el Señor me perdona, entonces yo como callado y no busco un hermano para que me ayude. Tristemente, hay hermanos con pecado que no lo han confesado y no vienen y se esconden y huyen. Tal vez hay hermanos con pecado que son como si nada hubiera pasado. Y en el primer siglo los hermanos eran apasionados por Dios. Y con muchas otras razones los exhortaba insistentemente. Ahora, lo que debe quedar claro aquí es la forma en la que se debe predicar el Evangelio. Es claro que Pedro no habló de sus emociones, ni pensamientos, ni ideas raras. Tampoco habló de prosperidad, ni que el Espíritu me dijo, ni anuló, ni reprendió. Pedro no dijo nada de estas cosas. Este hombre habló de Jesús, de su muerte, su resurrección, del arrepentimiento y del bautismo. Estas 4 cosas conforman el Evangelio y así debemos hacerlo como los primeros cristianos. Además, si Pedro lo hizo de esta forma y se bautizaron 3000, ¿por qué habremos de cambiar el estilo? ¿Por qué habremos de cambiar la forma de predicar el Evangelio si se bautizaron 3000 en un día? Es que me parece que es mejor. Es que la Biblia creo que dijo fue esto. No. Sigamos el ejemplo de Pedro en predicar el Evangelio y seguramente más personas van a llegar. Estoy bien de ti. Tercer bloque, firmes en las enseñanzas. Hechos 2, 41 al 47. Yo espero no te estés quedando dormido, esté llegando el mensaje, porque lo que se viene ahorita es cómo vivían los apóstoles después de que recibieron el Espíritu Santo. Entonces miren que la línea se mantiene en los 3 bloques. Vamos a leer versículo 41 de Hechos 2. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles,
en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo, no faltaban a las reuniones. Ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. De pronto a algunos les llamará la atención que compartían la comida. Que no nos invitan a comer. Es muy rico comer. Comer es delicioso. Anoche tuvimos una cita con unos amigos. Nos reunimos a comer en la casa. Comimos muy rico, comimos chicharrón. Fue delicioso. Pasamos un tiempo increíble. Nos reunimos a compartir el pan con nuestros hermanos. Es bueno. Chicharrón es dañino, pero es que muy rico. 3.000 personas que creyeron en la promesa. Yo siempre me he hecho la pregunta. Sabemos que Pedro predicó el Evangelio, ¿cierto? Ya lo vimos en el pasaje. Pero, ¿cómo lo hizo? ¿Qué dijo? O sea, ¿cuál fue el tono de voz? ¿Cuál fue la pasión, el fuego de este hombre para predicar el Evangelio? Para convencer a 3.000 de que se volvieran a Dios y se bautizaran. ¿Cuál fue la pasión de este hombre? ¿Cuáles fueron los argumentos para que este hombre convenciera a 3.000 personas para que se bautizaran? Hay veces nos visitan 10, 20, 30 personas y no se bautiza ni una. Bueno, gracias a Dios han creído en el Evangelio y se han bautizado. Pero me refiero al evento como tal. Que ese día digan, llegamos 30 visitas, ¿dónde está el agua para que nos bauticemos? A eso me refiero. Pero yo me he preguntado eso, ¿cómo fue la pasión de este hombre, de Pedro? Si a veces para que se bautice uno hay que hacer no sé cuántas prédicas, ¿se imaginan cómo fue ese sermón? Ahora, sigamos predicando y orando para que algún día se bauticen, no 3.000, pero al menos los que escuchen el mensaje en un día. No les voy a decir que levanten la mano porque no me gusta. Pero si nos visitas, lo estamos esperando para que se bautice. Y a eso te animamos. Medita en la muerte de Jesús, en la resurrección de Cristo, que simboliza la resurrección nuestra cuando salimos del agua, al perdón de tus pecados, al arrepentimiento y al bautismo, para que recibas el Espíritu Santo. Dice la Biblia que los que se bautizaron se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. Ya lo que me llama la atención es que esos hombres estuvieron con Jesús y lo que aprendieron de él fueron muchas cosas. Aún fueron hombres transformados por Cristo. Por ejemplo, Juan, que le dijo a Jesús, Maestro, ven a que caiga fuego del cielo. Y ve el corazón de Juan en lo que se convirtió. Fue un hombre transformado por Jesús. Vemos a Pedro, un hombre agresivo, machetero, ¿no? Un hombre sacó el machete y le tumbó la cabeza, la oreja a Malco. La oreja está en la cabeza. Entonces, ¿cómo es que este hombre tan agresivo, tan impulsivo, cómo fue transformado? Y tú lees la vida de Pedro en las cartas y ves ese hombre tan apasionado por Dios. Pero un hombre como Tomás, incrédulo, no le creía a Jesús. Yo no sé cómo, es que la verdad Jesús es muy compasivo y sabía que él era incrédulo y dijo, venga, siga. Y ver el hombre cómo se convirtió en un predicador que se fue a predicar el Evangelio a otras partes. Jesús ha transformado la vida de muchos. Muchos hay como el carácter de Pedro, yo soy uno, pero el carácter malo que tenía. Yo quiero ser como Pedro en las cartas.
Y muchos acá hemos sido transformados por Jesús. Nos daría la semana entrante, a casi todos nos paramos a contar nuestras historias. Pero déjate transformar por Jesús. Dejemos el orgullo a un lado. Dejemos la arrogancia a un lado y dejémonos transformar por Jesús. Vale la pena. Ahora, uno dice, si yo hubiera estado o caminado con Jesús, mi vida sería otra. O si yo hubiera estado ahí, no hubiera permitido tal cosa o tal otra. Yo no hubiera permitido que Jesús hubiera ido a la cruz. Yo hubiera armado un grupito y hoy lo rescato. A lo película, a lo Avengers. Pero ¿sabes qué? Jesús no necesita eso. Jesús necesita hombres que imiten su carácter. Jesús necesita hombres como Pedro, como Juan en el primer siglo. No necesitamos más, sino que creas en el Evangelio y te vuelvas a Jesús. Muy seguramente, si quieres fama, si quieres popularidad, vuélvete a Dios. Y esa fama y popularidad la van a heredar tus nietos, tus hijos y los hijos de tus hijos. Que ellos digan, mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo fue un hombre de Dios. Pero estos hombres tuvieron la dicha de caminar con él y enseñar a los que se bautizaron ese día cómo mantenerse firmes en las enseñanzas. Pero yo digo una cosa, ¿acaso no tenemos a Cristo para caminar con él? ¿No dice Mateo 28:20 que él estará todos los días con nosotros hasta el fin del mundo? Para los que pensamos tal vez así, Jesús está con nosotros. Si eres un cristiano, Jesús dice, yo te prometo que estaré todos los días contigo hasta el fin del mundo. Lo tenemos. ¿Acaso no nos habla Él y nos da sus enseñanzas a través de las Escrituras? El punto está en que tal vez no tenemos el mismo corazón de los primeros apóstoles. El pasaje dice que se mantenían fieles y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. ¿Cómo nos mantenemos nosotros fieles en lo que los primeros discípulos decían? Estos 3000 se mantenían firmes en la enseñanza, es decir, valoraban y apreciaban lo que decían los apóstoles. Mateo 28, 18 al 20 dice que ellos estaban cumpliendo lo que dijo Cristo: vayan y enseñen, y llevaban la enseñanza a sus vidas. No decían grandes cosas, las vivían. A veces caemos en el error de recitar pasajes, de hablar muy bonito y vivir feito. Necesitamos vivir grandes cosas, no decirlas. Necesitamos ser cristianos como los del primer siglo. Esto seguirá siendo un desafío para nosotros hoy. Perseveramos en la enseñanza, nos mantenemos firmes, la conocemos, la vivimos. Otra cualidad que tenían los discípulos del primer siglo era que se mantenían firmes en la comunión. El cristianismo se trata de relaciones. Jesús lo dejó claro en Juan 13:34. Acompáñenme a Juan 13:34, por favor. Dice 34 al 35. Este mandamiento nuevo les doy: que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Amarnos es un mandamiento, no es una norma opcional. Es un deber del corazón de cada cristiano. Es interesante porque, tristemente, en el cristianismo tomarlo personal es muy fácil. Y no es cristianamente correcto tomarlo personal. No es cristianamente correcto chismosear del hermano. No es cristianamente correcto faltar a una reunión. La Biblia dice que no debemos faltar a nuestras reuniones. No es cristianamente correcto ser un hombre perezoso.
No es cristianamente correcto ser un inmoral, ser un borracho, un glotón, un ladrón. No es cristianamente correcto tomarlo personal con otro hermano y no saludarlo. Y en las iglesias se ve mucho eso. Ah, oye, ahí viene fulano. Ven, no me prendieron esta luz. No es cristianamente correcto tener una doble moral. No es cristianamente correcto. Y dañar las relaciones es tan delgado como la telaraña. Tú la tocas y se rompe. Y muchas veces lo hemos predicado. Si tienes algo con un hermano, arréglate con él. La Biblia dice que no debes dar tu ofrenda si tienes algo con un hermano. Ve y arréglate primero. Dios dice, déjeme esperando a mí, pero arréglese con el hermano. Debemos tener buenas relaciones, porque el texto nos muestra que los hermanos del primer siglo tenían buenas relaciones. Y Dios mostraba a los que tenían malas relaciones. Dios mostraba a los que hacían las cosas mal, como le pasó a Ananías y Zafira. Debemos ser cristianos del primer siglo. Debemos tener esa actitud, esa pasión. Si nos amamos, todo el mundo se dará cuenta de que somos discípulos. Ahora, ese fue el desafío para ellos y ese es el desafío para nosotros. Yo sé que no soy tal vez muy fácil de amar por mi carácter. Pero si estás frustrado o lo tienes personal conmigo, aquí estoy yo para que hablemos. Necesitamos madurar. Necesitamos subir un escalón más para parecernos más a Jesús. Amar no significa eso. Perseverar o mantenernos firmes en la comunión. Relaciones sólidas. Me perdí. Dan como resultado un cristianismo sólido. Reunirse era vital para ellos. Era la forma en que podían poner en práctica el mandamiento del amor. ¿Qué tanto amas a tus hermanos? ¿Amamos a nuestros hermanos como Jesús amó a Judas, a Pedro y a Tomás? Jesús nunca le dijo, usted me va a traicionar, no, mijo, siempre lo amó, le lavó los pies, sabía que Judas lo iba a traicionar y siempre lo amó hasta el final. ¿Sabes qué le dijo Jesús? Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y cuando le dio el beso, le dijo, con un beso vendes a tu maestro. No le dijo, quítate de aquí, que usted es traicionero. No le dijo eso. Y no le dijo a Pedro, quítese de acá que usted me va a traicionar, usted me va a negar mañana. No le dijo eso, le dijo, mira, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Pero nunca hubo rencor en el corazón de Cristo con los demás. ¿Qué tanto toleramos y amamos a nuestros hermanos? Por muy difícil que seamos de amar, ¿qué tanto nos estamos tolerando? Reunirse era vital para ellos. Era la forma en que podían poner en práctica el mandamiento del amor. Vuelvo y digo, necesitamos reunirnos, no podemos faltar a nuestras reuniones. Hagamos citas, casados, solteros, no solamente los solteros, los casados también debemos hacer citas. Reunámonos a comer, a charlar, a hablar, a pasar tiempos, a orar. ¿Hace cuánto no nos reunimos en grupo para orar? Por la iglesia, por el hermano que está débil en la charla, por los líderes. Pero aparte de tener todo en común y tener comunión, es importante mantener firmes en el partimiento del pan o celebración de la Santa Cena. Al tomar la Santa Cena recordamos el sacrificio de Cristo. Esto era una evidencia de que el enfoque de esos primeros cristianos del primer siglo era Cristo. Era una parte importante de sus reuniones, celebrar la Santa Cena y de esta forma recordar el sacrificio de Jesús. Es decir, que en él fuimos reconciliados con Dios mediante su sangre.
Apunten de referencia 1 Corintios 11, 23 al 26. Este es el enfoque de la Santa Cena o el partimiento del pan. Se proclama la muerte de Cristo y su regreso. Y para terminar, mantenían firmes en la oración. La oración no era una práctica vacía y sin significado. Con la oración mostraban su dependencia de Dios y obediencia a su palabra. La oración era algo que formaba parte del carácter de la iglesia del primer siglo. Cuando oramos, mostramos nuestra dependencia de Dios. Ellos perseveraban en la oración, no era algo casual o alternativo. Las mejores horas de su tiempo las pasaban en oración. ¿Qué tanto estás orando? ¿O cuántas horas semanales pasas en la oración? ¿Cuánto tiempo pasas con Dios? ¿O cuánto tiempo pasas con WhatsApp, con el Facebook, con Twitter, con todas estas redes sociales? ¿Cuánto tiempo le dedicas a Dios hablando de tu corazón? Dios lo conoce, pero ¿cuánto tiempo le dedicas a Dios para hablar con Él y decirle, sabes que estoy triste, me siento mal, quisiera hacer esto y esto? A veces no quisiera hacer tu voluntad. Seamos reales con Dios en las oraciones. Estaban unidos porque oraban unidos. Iglesia que ora unida permanece unida. 1 Tesalonicenses 5:17, también para que la apunten. Ya vamos a terminar. Estos 4 aspectos formaban el carácter de la iglesia del primer siglo. Se ha llamado a este versículo la esencia del discipulado cristiano. Una iglesia saludable debe caracterizarse por esto. Más aún, cada cristiano debe llevar en su corazón grabados estas sagradas obligaciones. Oremos por ser cristianos que perseveran, que se mantienen firmes. Si queremos recuperar y mantener el corazón de los cristianos del primer siglo, necesitamos mantenernos firmes en la enseñanza y vivir como los primeros cristianos. Muchas gracias.